El principio fundamental en el cual están basadas todas las religiones falsas es casi siempre el mismo. Se basan en la creencia errónea de que la salvación puede ser obtenida por medio de los esfuerzos humanos, es decir, salvación por las obras. ¿Qué dice la Biblia en relación con la salvación, que es comparable a la experiencia de entrar en el reposo de Dios? Bienvenido a la lección número 11 de la Escuela Sabática. Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este nuevo comentario de la lección de la Escuela Sabática, que para la gloria de Dios en esta ocasión nos regala la preciosa oportunidad de concentrarnos en la experiencia de la salvación como comparable a la entrada al reposo de Dios. ¿En qué sentido la salvación puede ser comparable con la experiencia de entrar en el reposo divino, de tal manera que podamos creer y estar seguros de que nuestra cooperación humana, nuestra obra humana, nuestros esfuerzos humanos no tienen lugar alguno en la obtención de la vida que ya se nos ha sido dada por medio de Cristo Jesús? De esta manera, nosotros vamos a enfocar el estudio de hoy en el capítulo número 4 del libro o de la carta a los Hebreos, para entender de qué manera el reposo de Dios, teniendo como tipo el sábado semanal, el sábado de Dios, y en segundo lugar, teniendo como tipo la entrada del pueblo de Israel tras su salida de Egipto en la tierra prometida, nos enseña entonces con estos dos tipos del reposo de Dios acerca de cómo la experiencia de la salvación en Cristo puede ser comparable a entrar en el reposo de Cristo Jesús, en comunión directa y genuina, constante con nuestro Padre Celestial. Así que en el nombre del Señor queremos invitarles a que podamos orar en primer lugar, de tal manera que tengamos la ayuda, la asistencia poderosa del Espíritu de Dios moviéndose en nuestras mentes y en nuestros corazones. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, bendito y santo eres tú, Señor, por sobre todas las cosas. Te pedimos, Padre Celestial, en esta hora, en el bendito, santo nombre de Cristo, en virtud de quien solamente, Señor, en sus méritos entramos en santa audiencia delante de ti, que nos sea concedida, Señor, en este momento, la promesa que nos hiciste, que guiarías nuestras mentes al conocimiento de toda verdad por medio de tu Santo Espíritu. Dirígenos, Señor. Queremos contemplar la verdad en Cristo y te pedimos que al contemplarla seamos transformados por tu Santo Espíritu, por medio de tu poder, Señor, de gloria en gloria, a la misma imagen que contemplamos, a la imagen de Cristo, nuestro Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en su nombre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, queridos amigos, queremos entonces invitarles en primer lugar a que usted tenga una Biblia delante de sí. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la Epístola a los Hebreos. Epístola que creemos que el apóstol Pablo envió a unos cristianos de su época que se encontraban en una situación particular bastante apremiante. ¿Quiénes son la audiencia? ¿Quién es la audiencia a quien la epístola a los hebreos va dirigida? En primer lugar, vamos a remitirnos a algunos textos claves de la epístola a los hebreos para conocer un poco acerca de la situación que experimentaban quienes constituyen la audiencia a quien el apóstol Pablo, creemos, se dirige al escribir la epístola a los hebreos. En primer lugar, cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo número 13, por ejemplo, Hebreos capítulo número 13, y vamos al versículo número 20, leemos lo siguiente. Dice el apóstol: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Con este texto nosotros podemos pretender, nosotros podemos suponer que lo que leemos como el documento conocido como la epístola a los hebreos en realidad es un sermón, una homilía, una palabra de exhortación que el apóstol Pablo dirige a su audiencia, los hebreos, en esta ocasión. Siendo una palabra de exhortación, es decir, siendo este documento más parecido a un sermón que a una epístola, ¿cuáles son las circunstancias que llevan al apóstol Pablo en el Espíritu de Dios a escribirles, a enviarles una palabra de exhortación para ser leída a la comunidad? Vamos a leer en primer lugar Hebreos capítulo número 10, desde el versículo número 32 en adelante. Hebreos capítulo número 10, versículo 32 en adelante. Dice la Escritura lo siguiente, atención: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Notemos entonces algunas de las circunstancias que de la audiencia nos son reflejadas en estos versículos. En primer lugar, estos cristianos, por confesar el nombre de Cristo Jesús, habían padecido gran combate de padecimientos. Se dice en el texto que habían sufrido la pérdida de sus pertenencias con gozo. Probablemente habían sido expulsados de sus familias, cortado todo lazo familiar. Por haber confesado el nombre de Cristo estaban sufriendo persecución, algunos de ellos por cárcel, otros por muerte, bien sea por parte de sus contemporáneos judíos o por parte de los ejércitos romanos en persecuciones más o menos sistemáticas. Estos cristianos sufrían cárcel, padecimiento, tribulación, confiscación de bienes, rompimiento de los lazos familiares, y algunos de ellos habían padecido la muerte o estaban por padecerla. Por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo número 12, versículos 3 y 4 lo siguiente. Atención: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4, pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado.
¿Se dan cuenta? Con estas palabras el apóstol anuncia que probablemente algunos de ellos pasarían por la experiencia del martirio, por su fe en el Señor Jesucristo. Estos eran los cristianos a los cuales la epístola a los hebreos está dirigida. Creyentes que proviniendo del mundo judío, proviniendo del culto y del ceremonial que rodeaba en torno al templo de Jerusalén, habían profesado el nombre de Cristo y habían llegado a creer que la fe en Jesucristo les era absolutamente suficiente como instrumento para obtener de Dios en Cristo todas las promesas de salvación, y la fe, solamente la fe en Cristo, les era la plataforma en la cual crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para permanecer y perseverar en la fe del Señor, sin necesidad ya de regresar a la práctica de los rituales que ocurrían en el templo de Jerusalén como un método para permanecer en la fe de Jesús. Estos creyentes estaban en peligro ahora de volver a la práctica ritual que se celebraba en relación con el templo, el ofrecimiento de sacrificios, la participación en diversos rituales y comidas, en viandas diferentes. En otras palabras, de volver a su antigua práctica religiosa por temor a sufrir la persecución, padecimiento o muerte por causa de Cristo. Estos creyentes estaban a punto de resbalar y renunciar a la preciosa fe en Cristo, teniendo por impura y común la sangre de Jesucristo y regresando a sus antiguas prácticas religiosas por causa del temor a los sufrimientos, padecimientos, execración de los lazos familiares o la muerte en el peor de los casos. Por esa razón, el apóstol Pablo les dice en Hebreos capítulo número 13 lo siguiente. Atención, comienza diciendo Hebreos capítulo 13 versículo 1, ¿cómo iban ellos a permanecer en Cristo? ¿Cómo permanecerían en Cristo si ante tal persecución? ¿Qué era lo que necesitaban hacer? ¿Cuál era el fundamento de su vida y experiencia religiosa? Está bien, si no tenían ya que ofrecer más sacrificios, pues el pecado habiendo sido remitido una vez y para siempre en Cristo, habiendo sido quitado de en medio, habiendo recibido la purificación de sus conciencias y la santificación de tal manera que en Cristo, creciendo en su gracia y permaneciendo en Él, obtendrían pronto lo prometido en Cristo. Entonces, ¿de qué manera ellos podían perseverar y permanecer en su experiencia religiosa? ¿Cómo podían crecer en la gracia? Y para eso se escribe Hebreos capítulo número 13. Nota lo que el apóstol les dice. Versículo número 1, permanezca el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, acordaos de los presos, honroso sea el matrimonio, sean vuestras costumbres sin avaricia, acordaos de vuestros pastores. Todas estas cosas son prácticas piadosas que el apóstol recomienda para quienes han obtenido la experiencia de la salvación en Cristo y han de crecer por medio de ella. La pregunta es, ¿cómo se logra esa experiencia religiosa? ¿En qué está edificada esa experiencia religiosa? ¿Cómo se logra que visiten a los presos, que sean que sean hospedadores de los hermanos, que permanezca el amor fraternal, que florezca el matrimonio y la familia edificada en Cristo? ¿Cómo se logra eso? Mira cómo se logra. Versículo número 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es la clave.
puestos los ojos en Jesús. Y es exactamente lo que nos dirá el verso 20-21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Aquí está, Cristo es quien debe hacernos aptos. Era Dios por medio de Cristo quien haría aptos a estos creyentes en que en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. ¿Cómo? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Por medio de Cristo, Dios el Padre haría todo lo que es agradable delante de sus ojos. Es decir, todo lo que Dios pide, todo lo que Dios anhela ver en la comunidad de creyentes, lo hace Él en medio de ellos, haciéndolos aptos para toda buena obra y toda cosa agradable delante de sus ojos, por medio de Cristo, que ha sido dado al mundo, que ha sido dado a nosotros, no solamente como aquel que obró nuestra redención en su muerte y resurrección, sino que nos ha sido dado como presencia viva, real, genuina y constante dentro de nosotros, para que su vida en nosotros sea la vida que Él vivió en su carne. Su vida en nosotros es lo que nos haría aptos, capaces en toda obra buena, haciendo todo lo que es agradable delante de Dios el Padre. Lo hace Él, su presencia, su vida real y genuina en nosotros. Por medio de Cristo, Cristo en nosotros era lo que haría exactamente lo que Dios anhelaba ver en ellos. Y es entonces por eso que el apóstol les dice lo siguiente. Atención, versículo número 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿Con qué? ¿Por medio de la práctica de rituales y ordenanzas? No, mira lo que dice. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se afirma el corazón? No por medio de prácticas, no por medio de obras, no por medio de cosas que yo debo hacer. ¿Cómo se afirma el corazón en la fe de Cristo, quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿Cómo se afirma el corazón? El corazón se afirma con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En el capítulo número 10 diría el apóstol, cosa que era provechosa solamente para la carne. Y en el capítulo 9 diría, pero que nunca pudieron perfeccionar la conciencia. Versículo número 10, atención. Tenemos un altar. Oh, hay un altar. ¿Qué debemos hacer? ¿Ir a sacrificar? No, mira lo que dice el apóstol. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Y cuál es ese altar? Mira cuál es. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Ahora mira lo que dice. Atención, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Te das cuenta lo que este texto dice? Este texto dice que si alguno de los creyentes a los cuales Hebreos está dirigida, si alguno de los creyentes pensaba, bien, he aceptado a Cristo, he creído y he sido acepto por medio de Cristo delante del Padre, pero ahora es mi parte ofrecer sacrificios, ofrecer cierto tipo de rituales, practicar cierto tipo de cosas, porque por medio de esa práctica yo, después de haber aceptado a Cristo y ser acepto en Cristo, ahora yo tengo que hacer esto para ser santificado y permanecer en Cristo. El apóstol dice, no, Señor.
No, señor. Usted fue santificado fuera de la puerta por medio de la sangre de Cristo, quien padeció fuera de la puerta. En otras palabras, querido amigo, la redención, la santificación y todo lo que el ser humano necesita para llegar un día delante del Rey de Reyes en el reino celestial, todo fue obrado, logrado, conseguido por Cristo mediante su muerte y resurrección. Todo lo que ocurre en nuestra experiencia presente está edificado, fundamentado y conseguido y logrado por Cristo en su experiencia histórica de muerte y resurrección. De tal manera que mi aceptación, de tal manera que mi justificación, de tal manera que mi santificación, de tal manera que mi crecimiento en la gracia, todo depende, está fundamentado y proviene de la muerte de Cristo en la cruz y de su resurrección. Lo que Dios hace en mí es hacerme participante de lo que ocurrió en Cristo cuando Cristo murió y resucitó. Todo proviene de Él, todo. Ahora mira cómo termina la cita. Dice así, versículo número 13. Salgamos pues a Él. Nota esto. Salgamos fuera de la ciudad, fuera de la puerta, fuera del templo. Salgamos a Cristo, que Cristo padeció fuera de la puerta. ¿Te das cuenta cómo se dirige a los cristianos que estaban en peligro de volver al templo, volver a los rituales, volver a los sacrificios, volver a la práctica de obras para permanecer en Cristo y quizá aminorar un poco las persecuciones, aparentando que mientras tenían fe en Cristo eran adherentes a los servicios típicos del templo que llevaban a cabo los judíos? ¿Te das cuenta cómo se dirige el apóstol? El apóstol dice, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y ahora mira el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Qué hay que ofrecerle a Dios? Mira lo que él dice. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, todo por medio de Él, quien pone el deseo, quien pone el motivo, quien pone el querer como el hacer, quien me faculta, quien me mueve, quien me atrae, quien me impulsa, quien me constriñe para que todo lo que yo haga sea una obra de amor motivada por el principio de amor a Cristo, quien me atrae a Dios. Mira, por medio de Él ofrezcamos ¿qué cosa? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Pregunto, todas estas cosas, todos estos sacrificios de alabanza, de la ayuda mutua, de hacer el bien, ¿cómo se puede lograr? ¿Cómo se experimenta en la vida del que ha creído en Cristo? Hebreos 13, versículos 20-21 nuevamente es la clave. ¿Cómo se experimenta todo lo que es agradable delante de Dios? ¿Cómo se experimenta en la comunidad de creyentes todo lo que Dios anhela ver en ellos? ¿Sabes cómo se experimenta? Repito, Hebreos 13, 20 y 21. Por la vida de Cristo, que nos ha sido dado, no prestado, nos ha sido dado para que sea nuestro Redentor, nuestro sustentador, por la vida de Cristo en nosotros. Nosotros experimentamos el comienzo en la fe, la permanencia en la fe, el crecimiento en la gracia y la finalización y consumación de todo lo que Dios anhele ver y hacer en nosotros por medio de Cristo en nosotros. Todo proviene por medio de aquel quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Todo es Cristo, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra glorificación, nuestra redención, Cristo sabiduría, Cristo poder de Dios, Cristo es todo, todo es Cristo, todo proviene de Él, todo proviene de Él. De tal manera, queridos hermanos, que habiendo dicho eso, habiendo ilustrado las circunstancias que vivían los hebreos,
a quienes Pablo se dirige, ahora podemos concentrarnos en el capítulo número 4. ¿Por qué razón? Porque el capítulo número 4 provee el fundamento teológico, escritural, el fundamento bíblico de lo que sería la opción opuesta al peligro que sufren los hebreos. ¿Cuál es el peligro que sufren los hebreos? Los hebreos están sufriendo el peligro de que por causa de los padecimientos, sufrimientos, persecuciones, cárcel y muerte que han experimentado o que están a punto de experimentar, los hebreos están en peligro de volver a su antigua práctica religiosa judía en relación con el templo, ofreciendo ritos y sacrificios y participando de todo tipo de viandas y de todo tipo de prácticas que se fundamentan en los esfuerzos humanos para lograr santificación por medio de la obra del hombre, por medio del hacer del ser humano, por medio de esfuerzos humanos y de la obra humana ganar y experimentar la santificación que aminore, aparentando haberlos incluido de nuevo en el seno del judaísmo, aminore las persecuciones. Probablemente sean recibidos de vuelta en su familia, probablemente reciban de vuelta la confiscación de sus bienes. Y entonces están en peligro de volver a su práctica religiosa, pensando que Cristo no es suficiente ya para sostener, no es suficiente para hacerlos crecer, no es suficiente para hacerlos permanecer en la gracia de Dios hasta que termine su vida o hasta la redención gloriosa. Ese es el peligro de los hebreos. Entonces, ¿cuál es la opción bíblica? ¿Cuál es lo que Dios por medio del apóstol les ofrece a los creyentes que constituyen la audiencia de la epístola a los hebreos? ¿Cuál es la opción bíblica? ¿Cómo es la salvación? ¿Cómo es la permanencia en la gracia? ¿Cómo es el crecimiento en la gracia? Y para eso se escribe Hebreos capítulo número 4. Para llegar a Hebreos capítulo número 4, sin embargo, nosotros necesitamos decir algunas pequeñas cositas de los capítulos introductorios. Atención con esto es muy importante. En Hebreos capítulo número 1, versículos 1 al 4, aparece una serie de 4 versículos constituidos por todas oraciones, o mejor dicho, todas cláusulas dependientes, cláusulas subordinadas, cláusulas que no tienen un sentido completo, sino que dependen en subordinación gramatical, en subordinación semántica, en subordinación sintáctica, dependen de una cláusula independiente. ¿Ok? Una cláusula independiente sería la expresión de un sentido completo, mientras que una cláusula dependiente sería la expresión de un sentido incompleto que le hace falta algo para completar. Por ejemplo, si yo digo, estando en el momento en el cual grababa el repaso de la lección, mientras observaba las aves surcar los cielos, noten, toda es una expresión adornada con palabras, pero tiene un sentido incompleto. Le falta la compleción, le falta completar el sentido con una cláusula independiente. ¿Cuál sería? Por ejemplo, estando grabando el repaso de la lección mientras observaba las aves surcar los cielos, vi a un animal extraño. Ahí está la cláusula independiente. ¿Ve? Entonces nota esto. Los primeros 4 versículos de Hebreos capítulo número 1 son todos cláusulas dependientes, cláusulas con sentido incompleto, cláusulas dependientes. Y solamente aparecen en estos 4 versículos 2 cláusulas independientes que completan el sentido de los 4 primeros versículos. Esas 2 cláusulas independientes son, número 1, Dios habló en Cristo. Hebreos capítulo número 1. Dios habló en Cristo. ¿Ok?
Esa es la primera cláusula independiente. Después de decir, Dios habiendo hablado en el pasado de muchas maneras y de muchos medios a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos habló. Dios habló en Cristo, dice el texto. ¿Ok? Y la segunda cláusula independiente que le da sentido a toda la estructura de los primeros 4 versículos de Hebreos 1 es que Dios sentó a Cristo a la diestra de la majestad de los cielos. ¿Ok? Después de haber hecho la purificación de nuestros pecados, Dios sentó a su diestra a Cristo en la diestra de la altura de la majestad de los cielos. Esa es la segunda y única cláusula independiente que tienen estos 4 versículos. Dios habló en los postreros días en Cristo a la humanidad entera, y Dios sentó a Cristo a su diestra de la majestad de las alturas. ¿Qué tienen que ver estas 2 cláusulas independientes con el resto de la estructura de los primeros capítulos? Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué razón? Atención. Porque estas 2 temáticas, Dios habló en Cristo y Dios sentó a Cristo, son la base del fundamento o exposición doctrinal de toda la epístola a los hebreos. Dios habló en Cristo y por tanto hay que prestar atención, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, cuánto más será firme la gran salvación que ha sido anunciada en el Hijo y secundada y seguida por quienes la oyeron y secundada por el Espíritu Santo con diversas manifestaciones y prodigios y milagros. ¿Te das cuenta? Y si no, porque no nos hemos acercado al monte Sinaí que humeaba y que era terrible, que Moisés dijo estoy temblando, sino que nos hemos acercado a la congregación de los santos. Por tanto, no desechéis al que habla. ¿Te das cuenta? La palabra. ¿Te das cuenta? Porque todas las cosas están desnudas delante de aquel cuya palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, la cual penetra y parte los huesos, el alma, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones de los hombres. ¿Te das cuenta? La palabra. Dios habló en el Hijo, la palabra. ¿Ok? Y esa palabra tiene como esencia discursar, darnos anuncio, anunciarnos acerca de qué cosa. De la gran salvación obrada en Cristo. Esta es el primer fundamento de toda la epístola. Y en segundo lugar, Dios sentó a Cristo. Y la pregunta es, ¿lo sentó como qué? Lo sentó como rey y al mismo tiempo sacerdote. Cristo es el heredero del trono de la majestad de las alturas, pero al mismo tiempo es el heredero que se sienta como sacerdote, como sumo sacerdote, de tal manera que al sentarse como rey y sacerdote se sienta como nuestro precursor, representando a toda la humanidad delante del trono, de tal manera que cuando Dios sienta a Cristo en su trono, está asentando en el trono de la majestad de las alturas a la misma humanidad entera representada en Cristo, para que cuando Dios dé la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios, la hueste angélica se postre ante quien representa la humanidad y sea recibida la humanidad, abrazándola en el seno del amor divino, la humanidad entera en Cristo representada y sentada a la diestra de la majestad de las alturas. Pero si se sienta como rey y sacerdote, entonces se sienta como nuestro precursor, habiendo aprendido la fe y la obediencia a su Padre, habiéndose compadecido de nuestros padecimientos y de nuestras aflicciones, habiendo sido tentado en todos, entonces cuando se sienta como sacerdote, se sienta como poderoso ayudador para ayudar y socorrer en el momento oportuno a aquellos que están siendo tentados, para que como Él venció en la carne, en los días de su carne, pueda ayudar a ser vencedores a quienes en los días de su carne son tentados con padecimientos y aflicciones semejantes a la suya. Él es el rey y Él es el sacerdote. ¿Te das cuenta? Esos son los 2 discursos fundamentales de la epístola a los hebreos. Entonces, nota esto. Hebreos capítulo 1 avanza hacia el capítulo número 2 citando
3 salmos que son de absoluta importancia mesiánica. 3 salmos que son de absoluta importancia porque presentan la exaltación de Cristo cual rey davídico que se sienta en el trono de Dios. ¿Y cuáles son estos salmos? Muy importante, Hebreos capítulo 1 cita estos 3 especialmente. Número 1, el Salmo 2. En el Salmo número 2, el ungido es entronizado en Jerusalén. Y es entronizado para que las naciones, en vez de decir, quitemos el yugo del rey de nosotros, las naciones vengan y pongan sus vidas a cuenta con el Mesías, con el ungido de Dios, antes de que a Dios se le ocurra, para vindicar a su ungido, destruir las naciones con vara de hierro. Por esa razón se les hace la invitación a las naciones: vengan y póstrense delante del ungido, porque Jehová ha puesto su ungido en Sión y de Sión sale su reino. ¿Te das cuenta? Salmo número 2. Ahí es donde aparece el texto: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, ¿verdad? Tú eres mi hijo para siempre. Eso es Salmo número 2. ¿Ok? Luego se cita el Salmo 45. Salmo 45, que es el salmo donde la gracia se derrama sobre el rey en su trono mientras es ungido, y se llama a las hijas de Sión, se llama al pueblo para que venga y se regocije en la gracia, y sobre ellos sea derramada la gracia que se derramó en la hermosura de la santidad del ungido que está siendo entronizado en Sión. Salmo 45. Y finalmente el Salmo 110. Donde el rey es entronizado, y cuando es entronizado el Señor dice a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y cuando es entronizado y solamente se sienta esperando hasta que Dios ponga sus enemigos por estrado de sus pies, que quiere decir que el ungido se sienta en el trono del universo esperando que su Padre sujete a Cristo todo lo que aún no ha sido sujetado, porque en Cristo Dios se complació, porque en Cristo Dios quiere llevar a cabo su propósito eterno de reunir en Cristo todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Y mientras Cristo se sienta esperando que sus enemigos y todo sea sujetado a Él por medio de aquel que obra para sujetar así todas las cosas, entonces Dios declara a Cristo sacerdote según el orden del Melquisedec. Y esto le da pie al apóstol para decir que el sacerdocio de Cristo es mejor, es más grande, es más poderoso, es más eficaz, porque el sacerdocio levítico, no habiendo logrado la perfección, da lugar a una necesidad de un mejor sacerdocio, y es el sacerdocio de Cristo conforme al orden de Melquisedec, quien reina como rey y sacerdote y lleva a cabo lo que el sacerdocio antiguo no pudo lograr. ¿Qué cosa? La perfección para los santificados. ¿Cuál es esa perfección? El cumplimiento del pacto eterno en quien se acerca a Dios por medio de Cristo. Para que quien se acerca a Dios, o mejor dicho, quien es acercado a Dios por medio de Cristo, sea participante de la unión con Dios que Cristo garantizó habiéndose sentado a su diestra. Del acceso completo y genuino a Dios, a la comunión perfecta con Dios. Número 2, logre el perdón total y completo para que Dios nunca más se acuerde de los pecados de sus hijos. Y número 3, logre la regeneración completa, cardio, mental, mente y corazón por medio del Espíritu Santo que escribe la ley de Dios en el corazón, y podemos decir juntamente con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mí. Que es una cita, por cierto, del Salmo 48. ¿Ok? Entonces, ¿de qué trata Hebreos? ¿De qué trata Hebreos? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Si Cristo, entonces, de acuerdo al capítulo número 1, Cristo es solamente, en esas dos cláusulas independientes, Cristo es el anuncio de Dios de la gran salvación obrada en Cristo. Cristo es la palabra por medio de la cual el Padre habló en los postreros días. Y Cristo es el anuncio del Padre que nos dice que Dios lo ha sentado a su diestra de la majestad de las alturas. Entonces, ¿qué es Hebreos? Hebreos es, atención, Hebreos es la salida de la palabra divina
que intenta atraer a todo el que la escucha para que venga y sea reunido en Cristo en adoración constante y comunión completa, postrándose delante de aquel que ha sido entronizado en el trono del universo, mientras Dios sujeta a Cristo todas las cosas que aún hacen falta. Eso es Hebreos. Eso es Hebreos. Hebreos es, sale la palabra. ¿Y para qué sale? Para que la palabra salga y atraiga y reúna en Cristo, que ha sido entronizado, a todo aquel que cede a la influencia del Dios que obra para someter todas las cosas a su ungido. Eso es Hebreos. Entonces, en ese proceso de salida de la palabra y de regreso en adoración constante, comunión y adoración de los que aceptan y ceden a la influencia de la palabra por medio del Espíritu, entonces aparece el capítulo número 4 para decirnos que quien cede a la palabra, atención, porque esta palabra no es la primera vez que sale en la historia, ¿ok? Esta palabra salió para ser predicada. La palabra dice en Hebreos capítulo número 4, la palabra salió para evangelizar a todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés. La palabra salió y los evangelizó. Y ellos, como dice 1 Corintios 10, bebieron de la bebida espiritual que es Cristo. Bebieron de la roca que era Cristo. Fueron bautizados en la nube. Fueron alimentados por el maná. Comida espiritual, comida de ángeles que era Cristo proveyendo para ellos. Ellos recibieron la buena nueva. Fueron evangelizados como nosotros. Pero ¿por qué no les aprovechó la palabra que fue oída? ¿Por qué no les aprovechó la palabra que salió de Dios para atraerlos a Cristo? ¿Por qué no les aprovechó? Versículo número 2. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Hebreos 4, versículo 2. No les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué cosa es la fe que se mezcla con la salida de la palabra para que aproveche para salvación? ¿Qué cosa es la fe? La fe sencillamente es la respuesta humana que produce el Espíritu Santo cuando no nos oponemos, no nos resistimos, sino que consentimos. La fe es la respuesta humana que produce como dádiva el Espíritu Santo por medio de Cristo, que responde al llamado de la palabra que nos evangeliza para atraernos a aquel que ha sido entronizado a la diestra de la majestad de las alturas. La fe es una respuesta que produce el Espíritu en Cristo para que podamos consentir, no oponernos, no resistirnos a la obra perfecta de Cristo que se nos anuncia para que nosotros respondamos por medio del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? A esta generación que recibió la palabra que salió de Dios, no les aprovechó. ¿Por qué razón? Porque cuando la palabra sale de la boca de Dios, la palabra es viva y eficaz. Versículo 12. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, la cual, ¿qué hace? Versículo 12. La cual penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es decir, la palabra sale de la boca de Dios y como es palabra viva, la palabra parte al ser humano y lo deja abierto delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra deja desnudo el corazón de todo hombre delante de Dios. Y cuando lo desnuda, permite que Dios vea cuáles son los pensamientos y las intenciones del corazón delante de todo el universo. De tal manera que si en ese corazón había corazón malo, cardíacos, dice el texto, corazón malo e incrédulo, entonces brote la raíz de amargura, de incredulidad y desobediencia. Pero si la palabra encuentra un corazón que no es malo, sino que cede, que no se resiste, entonces la fe se mezcla con el oír y se producen los frutos que permiten entrar en el reposo de Dios.
¿Te das cuenta? Entonces en la generación del desierto, la generación que salió de Egipto, salió la palabra, penetró en ellos, los partió delante de Dios para hacerlos desnudos y reveló que había ¿qué cosa? Había un poneros cardía, un corazón malo e incrédulo. Eso había. Y como había eso, lo que brotó fue una raíz de amargura que los apartó del Dios vivo. ¿Ok? Pero la palabra que es viva, hoy nos sigue evangelizando, hoy sigue saliendo. ¿Y de dónde saca el apóstol Pablo eso? El apóstol Pablo lo saca de una interpretación del Salmo 95. ¿Por qué razón? Porque el Salmo 95, que comienza con el verbo venid, venid y adoremos y arrodillemos y postrémonos delante de Dios, el Creador, porque nosotros somos ovejas de su prado. Venid, venid y arrodillemos y aclamemos al Dios de la salvación que nos creó y todo eso. Entonces, en el Salmo 95, que comienza con una invitación a venir, ¿ok? El apóstol se da cuenta que el Espíritu Santo por medio de David escribe en el versículo 7 del Salmo 95, cosa que el apóstol cita en Hebreos capítulo número 3, versículo 7 en adelante. Entonces, la última parte del Salmo 95, versículo 7, que es citado en Hebreos 3, versículo 7, el apóstol se da cuenta que el Espíritu por medio de David dejó la frase: si hoy oyereis su voz. ¿Qué voz? La voz que sale de la boca de Dios para reunir al pueblo en Cristo. ¿Ok? Entonces, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el desierto, en el día de la tentación, donde me tentaron vuestros padres y vieron mis obras 40 años. Por eso juré en mi enojo a esta generación: no entrarán en mi reposo. Entonces el apóstol se da cuenta de algo maravilloso. Quiere decir que si esta generación no entró en el reposo de Dios, pero la palabra que es viva y eficaz hoy sigue sonando hoy, diciendo: si hoy oyereis su voz. Y si la palabra dice hoy, en el año aproximadamente 1000, donde el salmista David vivió y escribió el Salmo, refiriéndose a la generación del desierto, entonces si la palabra dijo hoy, quiere decir que hoy en septiembre de 2021, hoy sigue viva, así como seguía viva en los días del apóstol Pablo, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces esa palabra que es viva y eficaz, y que si dice hoy es hoy en mi vida presente, está saliendo la voz del Espíritu, está saliendo la voz del Padre para atraer a Cristo a todo el que no se resista. Entonces, si hoy sale la voz, entonces la conclusión del apóstol es esta: si hoy todavía sale la voz, quiere decir que ni Josué ni el Señor Jesús, que era el comandante de la hueste del ejército de la generación que salió de Egipto, en realidad, porque Él era el mediador del pacto, siempre lo ha sido, y siempre Cristo ha estado con su pueblo, y siempre Cristo ha sido el que conecta el cielo con la tierra desde que el hombre cayó. Si Josué o Cristo no fueron capaces de entrar y darles reposo al pueblo, porque aún hoy sale la palabra: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces hoy queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que queda? Queda un reposo para el pueblo de Dios. En este momento, ¿en qué consiste el reposo? De acuerdo a lo que hemos expuesto, el reposo consiste en ceder, consentir, no oponerse a la palabra que ha salido de la boca del Padre, que nos está atrayendo a Cristo. Y cuando yo cedo ante esa palabra que me anuncia la salvación en Cristo, yo soy atraído al trono donde Cristo está sentado reinando como rey y sacerdote, y en el trono me postro para hallar gracia, socorro y permanecer en Cristo postrado en el trono para siempre. Ese es el reposo. Entonces, si hoy oyereis su voz, dice el apóstol Pablo, que está escrito en el Salmo 95, queriendo decir que la palabra es viva y eficaz, y hoy en sus días, y hoy en septiembre de 2021 todavía sale esa voz. Entonces hoy está abierto el reposo.
Y ese reposo es un sabatismo, es un reposo sabático, es un reposo que está abierto para toda la creación de Dios, desde el día en que Dios, después de crear en 6 días los cielos y la tierra, en el 7º día reposó de sus obras. De la misma manera hoy el reposo en Cristo está abierto, porque de la misma manera que el Padre creó todas las cosas en 6 días y reposó en el 7º día, de la misma manera Cristo logró la redención eterna para todos los que le aceptan, para todos los que creen en Él. Cristo obró la redención completa y perfecta y reposó en el sepulcro en el 7º día. De tal manera que cuando Cristo se levanta en el día de la resurrección, el primer día de la semana, Cristo no se levanta para completar la obra de la redención. Cristo se levanta para atraer a la obra de la redención ya lograda a todos los que no se resistan, a todos los que consientan y cedan a su palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, Cristo termina en esa semana de la pasión su obra de la redención y se levanta el primer día después de haber reposado el 7º día, habiendo Cristo concluido también de sus obras. Se sentó en el primer día de la semana en la resurrección, se sentó a la diestra del trono de Dios, entrando en su reposo como Dios reposó de sus obras en la creación. ¿Te das cuenta? Y entonces ahora Cristo se sienta en el trono. ¿Y qué hace cuando se sienta en el trono? Hebreos capítulo número 4. Hebreos capítulo número 4, versículo número 11 en adelante. Mira lo que dice. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Qué reposo? El mismo reposo en el cual Cristo ha entrado después de concluir su obra de redención en el trono y diestra de la majestad de las alturas, al lado de su Padre. Lo dice el versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Cristo reposa de sus obras de redención como Dios reposó de las suyas en la creación. ¿Te das cuenta? Ahora mira esto. ¿Cuál es el mensaje para nosotros entonces? Versículo número 14 al 16. Por tanto, aquí está el mensaje. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cómo la podemos retener? ¿Cómo yo puedo permanecer en la gracia? ¿Cómo puedo yo ser edificado y crecer en la gracia y permanecer en ella hasta que me muera o hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos? ¿Cómo puedo? Haciendo obras, haciendo algo, esforzándome y haciendo obras humanas para completar, por si acaso Dios no ha completado en mí la experiencia de la salvación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No. ¿Cómo yo permanezco? ¿Cómo yo retengo mi profesión? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago eso? Atención, mira esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Para qué es esto? Por amor a Dios, ¿para qué es esto? Esto es para que cuando yo sea tentado a resbalar, caer y renunciar a mi fe en Cristo. Esto es para que cuando yo sea tentado por el pecado, esto es para que cuando yo sea tentado por el miedo a morir, el miedo a perder mis bienes, el miedo a ser torturado y atribulado y perseguido, esto es para que cuando yo esté en tentación, entonces yo pueda levantar la mirada por medio del Espíritu y saber que arriba en lo alto hay un sumo sacerdote que aprendió, que padeció, que es uno conmigo en mis dolores, aflicciones y debilidad, porque las conoció en carne propia y habiendo sido tentado en todo, obtuvo victoria
victoria y es ahora poderoso para regalarme a mí la victoria cuando yo permanezco en Él por medio del Espíritu Santo. Él me da la victoria, Él me la entrega, Él me capacita, Él me la regala, porque Él es poderoso habiendo sido tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Te das cuenta? Entonces dice el texto, versículo número 16, acerquémonos. ¿Recuerdas lo que es Hebreos? ¿Qué es Hebreos? Es la salida de la palabra de Dios que anuncia la salvación en Cristo, acerca de que Dios ha obrado la salvación, ha sentado a Cristo en el trono y su palabra ahora ha salido de su boca para atraernos a aquel que, habiendo sido sentado en el trono, espera que el Padre ponga todas las cosas por estrado de sus pies, unida todas las cosas a Cristo en los cielos y en la tierra. Yo cedo ante esa palabra y al ceder soy atraído a Cristo, llevado al trono de la gracia, y de Cristo viene la ayuda, de Cristo viene el socorro, de Cristo viene la fe, de Cristo viene la permanencia, de Cristo viene el crecimiento en la gracia, de Cristo viene mi fidelidad, de Cristo viene todo, de Cristo viene mi transformación, de Cristo viene el poder. De eso se trata. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué cosa? Para el oportuno socorro. Para que en el instante en que yo estaba por caer y ceder a la tentación, en ese instante venga de Cristo el socorro oportuno, que me haga fuerte, que me dé poder para yo permanecer en Cristo y seguir creciendo en la gracia antes de caer y renunciar a la gran salvación que nos ha sido anunciada. Ese es el reposo de Dios. Así que, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es exactamente la conclusión con la cual comienza el capítulo número 3 y concluye el capítulo número 12. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Hebreos 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento, ¿te das cuenta? Del llamamiento celestial que sale del trono para unir todas las cosas a Cristo. Del llamamiento celestial. ¿Cuál es el llamamiento? ¿Qué es lo que hay que hacer? Considerad, ahí está, considerad a quién, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Considerad a aquel que es el apóstol de nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Considerad a aquel que creyó para que nosotros podamos creer. Considerad a aquel que creyó para hacerme a mí participante de su fe y perfeccionar su propia fe en mí. Por eso dice Hebreos capítulo número 12, puestos, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, que significa perfeccionador de la fe. Cristo creyó para que yo pueda creer. Aún mi fe en Cristo la hizo posible Él al creer en su Padre. La fe de Cristo en su Padre hace posible mi fe en Cristo para que cuando mi fe esté tambaleando y debilitando, Cristo me dé su propia fe. Y con la fe de Cristo yo pueda crecer y permanecer en la gracia de Dios, edificado al lado del trono, en reposo, habiendo participado, permaneciendo, creciendo y firme en la salvación que no tiene nada de humano, sino que es todo divino, todo de Dios, para que sea Él en nosotros el que obra el querer como el hacer por su buena voluntad, para que sea Dios en Cristo viviendo en nosotros el que nos haga aptos para toda buena obra, haciendo Él en nosotros su voluntad y todo lo que es agradable delante de Él. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
Se despide de usted su servidor, Manuel Ospino, diciéndole bendiciones. Chao, chao.